Hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad que digamos que está cambiando el paisaje de nuestra profesión. Y es el papel de la inteligencia artificial en la extracción de datos radiológicos. Y como esto impacta no solo a nuestra práctica diaria, sino también a los pacientes y en el sistema de salud en general, pues yo diría que estamos viviendo una época donde la tecnología está acelerando de maneras inimaginables hace solo unos años. Y como radiólogos, pues nos encontramos en el centro de esta transformación. Así que el episodio de hoy, como se dieron cuenta por el título, pues está dedicado a analizar, a desglosar este nuevo paradigma de la radiología que está siendo, digamos, alimentada por la inteligencia artificial y en donde los datos no solo son abundantes, sino que también pueden ser problemáticos si no los manejamos con cuidado. Bienvenidos a Memorándum, un espacio donde revisamos pues artículos científicos, prácticamente todos ellos de nuestra especialidad, la radiología. La mayoría de las veces, como ustedes saben, pues los escogemos de revistas de nuestra especialidad, como es el caso de hoy. En otras ocasiones he platicado con ustedes de artículos que son de nuestra especialidad, pero que se publican en otras revistas. A veces son artículos de opinión, editoriales, pero hoy vamos a analizar un artículo que se publicó apenas hace un par de días en el AJR, el American Journal of Radiological Technology, el Journal amarillo, y que el título en español sería algo así como Oportunidad y oportunismo en la extracción de datos impulsada por inteligencia artificial. Un enfoque centrado en el valor. Como siempre, pues les voy a dejar el link del artículo para aquellos que quieran pues adentrarse un poco más en la parte de metodología, aunque es más que todo como una especie de artículo de opinión que se me hizo muy interesante porque se van a discutir cuáles son las oportunidades y los riesgos que la inteligencia artificial plantea en este campo, en el campo de la radiología. Es un tema que yo ya he platicado con ustedes en varias ocasiones. De hecho, muy recientemente acabo también de dar una plática sobre de diagnóstico oportunista. Y es todos aquellos diagnósticos, ahorita lo vamos a ver un poco más, ¿no? Pero son todos aquellos diagnósticos que de alguna manera se hacen evidentes cuando hacemos un estudio que no fue solicitado para ese diagnóstico. El caso típico, como les voy a mostrar, por ejemplo, podría ser, y lo hemos platicado ya, como les digo, en varios episodios, pues el dolor abdominal, donde hacemos un TAC de abdomen y encontramos que el paciente tiene calcificaciones coronarias, esteatosis hepática, en fin. Y se me hizo interesante porque yo he platicado ya mucho de esto con ustedes y en varias sesiones también. Y bueno, pues resulta que este artículo justamente apareció muy recientemente, como les digo, hace un par de días, en el AJR. Entonces vamos a ver de qué se trata todo esto, ¿no? Y entonces iniciamos por analizar este cambio, digamos, de paradigma que menciona el artículo. Y tradicionalmente, pues como lo sabemos, la función del radiólogo ha sido específicamente, digamos, responder preguntas clínicas que son específicas a través de imágenes médicas, de estudios médicos que son dedicados para responder una pregunta en particular. Y nuestro trabajo típicamente consistía, digámoslo así, en ayudar a los clínicos a tomar decisiones que estuvieran basadas en estas imágenes, que evidentemente dan un diagnóstico y con un propósito claro, es decir, ¿tiene el paciente cáncer? Esa era la pregunta y entonces nosotros hacíamos el estudio. ¿Hay fractura? ¿Hay trombosis? O sea, cosas muy específicas que el clínico tiene que responder y para las cuales tienen que apoyarse en estudios de imagen y nosotros generalmente pues respondíamos con eso y con estudios específicos que ha sido nuestra labor siempre, ¿no? Los estudios de diagnósticos pues son pruebas diagnósticas que tienen sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos que definitivamente cada vez más tienen valor en cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Pero ahora, con la inteligencia artificial, se nos está pidiendo, digamos, que hagamos mucho más. Un concepto clave que ya se hizo más o menos popular
porque así lo pueden buscar ustedes, lo pueden buscar en Google, pero si entran, por ejemplo, al Radiology o entran a la JR y ponen Opportunistic Diagnosis, diagnóstico oportunista, ya les va a aparecer títulos de artículos con ese subtítulo o con ese título, vamos a decirlo así. Entonces es algo que ya existe en la radiología oportunista. Y como les digo, ya hemos hablado en varias ocasiones de este concepto y bueno, pues ahora creo que, digamos que le agregamos, podríamos decir, un poco de aderezo a la ensalada. Si la ensalada ya la tenemos, es todo esto de diagnósticos oportunistas, todo lo que anteriormente se llamaba incidentalomas. Claro, originalmente los incidentalomas pues eran aquellos que específicamente se le asignó ese nombre a las masas suprarrenales que encontrábamos incidentalmente, que no estábamos buscando. Después, a todos aquellos hallazgos que se encontraron incidentalmente porque tampoco los estábamos buscando. Bueno, pues esa era la ensalada. Ahora el aderezo, pues es la inteligencia artificial, ¿no? Y la inteligencia artificial pues nos permite con mucha más, digamos, facilidad extraer información que no necesariamente responde a una pregunta clínica directa, de las como las que les estaba platicando anteriormente. Y entonces, en lugar de limitarnos a una imagen para una sola condición, para un solo propósito, pues podemos aprovechar esas mismas imágenes, para buscar biomarcadores. Hemos hablado aquí mucho también de radiómica, de los biomarcadores que son adicionales, que podemos estar encontrando y que pueden ayudar a predecir otros problemas de salud. Por ejemplo, y ya lo he repetido en varias ocasiones, pero bueno, para seguir el contexto que también viene obviamente en el artículo, pues al realizar, por ejemplo, un estudio de tórax para cáncer de pulmón, pues la inteligencia artificial puede, digamos, analizar automáticamente la densidad ósea del paciente y sugerir que esa persona también podría estar en riesgo de osteoporosis. El artículo habla de cómo este enfoque, que es el llamado oportunismo en la extracción de datos, pues abre muchas posibilidades para la predicción de riesgos, que finalmente también es una de las partes más importantes en donde la inteligencia artificial se va a aplicar en medicina y en radiología en particular. Y esto es potencialmente transformador, digámoslo, porque estamos usando imágenes para cosas que antes no habíamos considerado y lo hacemos, digamos, de alguna manera sin aumentar la carga de estudios adicionales. No quiero decir que no aumentemos la carga de trabajo. ¿Okay? Acuérdense que también ya platicamos alguna vez de esto en un episodio. Pero, como les digo, aunque esto sucede, pues también nos plantea preguntas importantes porque la información adicional pues puede ser de alguna manera abrumadora y en algunos casos incluso contraproducente. Yo les platiqué en algún episodio hace tiempo cómo, digamos que la gran mayoría de las compañías que fabrican estos dispositivos médicos, porque así es como ya les he dicho, se maneja en la FDA, los algoritmos de inteligencia artificial se manejan como dispositivos médicos, pues como estas compañías van, por ejemplo, con los CEOs o con los directores de los hospitales, de los sistemas de salud, de los grupos de radiólogos o de grupos médicos y les dicen que este software en particular pues va a eficientar el trabajo de los radiólogos, que en lugar de ver X número de estudios de tomografía podrían ver más. Y lo que ha sucedido, como les decía, a veces es contraproducente porque ciertamente pues pueden encontrar, pueden hacer reportes, automatizar muchas cosas, ayudarnos a, no sé, lo que hemos dicho, contar nódulos, volúmenes, mediciones de masas, de lo que ustedes quieran, respuestas a tratamiento y lo demás. Todo eso se puede automatizar y definitivamente te eficientiza, eso no tengo la menor duda. Y creo que ese es un papel muy importante de todos estos algoritmos. Pero al otro lado, es que acuérdense que fueron entrenados prácticamente todos ellos para una sola cosa. Y lo que no reconocen, o lo reconocen parcialmente, entonces lo señalan. Entonces lo que está sucediendo ahorita y que muchos radiólogos nos quejamos, es que, bueno, pues es que a mí me dijiste que viera un estudio para ver si tenía diverticulosis y resulta que pues el algoritmo me dice que, bueno, a lo mejor no detecta los divertículos, pero al mismo tiempo me está diciendo que tengo esteatosis hepática y que tengo sarcopenia y que tengo calcificación de la aorta y que también entonces son otras cosas que finalmente están saliendo, que esa es la parte de la discusión del artículo.
Pero hay otras que nosotros ya sabemos y que siempre hemos visto. O sea, un paciente de 65 años, pues evidentemente va a tener osteofitos y puede tener cierto grado de atrofia, cierto grado de... Ninguna cosa que sea importante y que nosotros de alguna manera pues dejábamos escapar. Pues ahora resulta que este algoritmo te dice pues, el paciente tiene una escoliosis de 5 grados y ahora ¿qué hago con eso? ¿Sí? O tiene un osteofito o que tiene... Y tú dices, pues eso es normal para la edad, siempre lo hemos dicho, ¿no? Digamos que de alguna forma creemos o juzgamos que no tiene implicación clínica para la patología que tiene el paciente. Bueno, pues ahora, entonces sí nos hace más eficientes en algo, pero tenemos que utilizar mucho tiempo en explicar y responder lo que está encontrando la inteligencia artificial. Entonces, como yo les decía, es algo que de alguna manera tenemos que ir encontrando la media y dónde lo vamos a aplicar, ¿no? Porque lo que les digo, y viene un ejemplo semejante también ahí en el artículo, un paciente que por ejemplo, ese que les digo, ¿no? Que venía para ver un estudio de tórax y además de buscar los signos de cáncer de pulmón, porque a lo mejor el paciente era fumador o venía para un screening de tórax, de los que se está promoviendo también, pues la inteligencia artificial detecta señales de osteopenia en la columna vertebral y esto es excelente si estamos desde un punto de vista o perspectiva de salud pública, pero ¿qué pasa si este hallazgo, pues digamos, no tiene relevancia clínica en este momento? ¿Estamos creando más preocupaciones de las necesarias? Y bueno, como esto ahorita vamos a ahondar en otras preguntas y en otras situaciones, porque viene una sobrecarga de datos y una incertidumbre, ¿no? Porque ahora que ya hemos, como les digo, que estamos hablando de estas oportunidades que presenta este nuevo cambio o este nuevo paradigma, pues es fundamental que nos detengamos en cuáles son los riesgos. Y uno de los más importantes es definitivamente la sobrecarga de datos. ¿Se acuerdan que también yo les platiqué una experiencia en una de las pláticas del RSNA del año pasado, en donde alguien lo que presentaba era no nada más el número de estudios que estamos viendo, sino lo que calculó, ¿se acuerdan? Era con megas, cuánta información teníamos que leer por estudio. Entonces, no nada más es que veamos más estudios, sino que cada estudio tiene mucho más carga de información. Cada vez los tags son más finos, tienen más información, los cortes son más delgados, cada vez vemos más cortes, cada vez vemos el estudio simple, la fase arterial, la venosa, la de perfusión, en fin, y en secuencias de resonancia magnética no se diga, cada vez le vamos añadiendo y añadiendo. Entonces cada vez tenemos una sobrecarga de datos. No nada más desde el punto de vista mental para nosotros de análisis, sino también en todo lo que implica esta cantidad de datos que se están extrayendo. Y claro que cuando vemos eso, y yo los he comentado y estoy a favor de eso, la inteligencia artificial pues nos va a permitir extraer una cantidad asombrosa de información de esos datos, todo eso es lo que es la radiómica, pero no toda esta información es necesariamente útil o hay otra palabra que ya que es de alguna manera más o menos nueva para mí, pero que se está utilizando mucho y que no sé si la traducción es adecuada, pero es accionable, es decir, esta información que me está llegando o que estoy obteniendo va a tener una consecuencia, va a tener una acción, ¿sí? O sea, hay algo que haya que hacer sobre esto, porque habrá cosas el osteofito, pues probablemente es un hallazgo no accionable, pero un score de calcio de 1000 o de 700 probablemente sí es un hallazgo accionable. Entonces el artículo menciona pues que un gran problema es que estos nuevos hallazgos pueden generar, y lo hemos dicho aquí también, sobretratamientos o diagnósticos excesivos. Entonces, ¿qué sucede si encontramos algo que podría o no ser un problema, ¿no? Los pacientes podrían definitivamente pues, ser sometidos a más pruebas en la medida en que tú le encuentras algo, como dicen por ahí, el que busca encuentra. Obviamente va a haber más tratamientos, va a haber mucha más ansiedad en los pacientes. Y cuando en realidad digamos que toda esta información podría no ser, digamos, clínicamente significativa o accionable. Así que entra en juego el concepto, y aquí yo creo que es la parte clave de todo el título del artículo, el concepto de valor en la atención médica. Y aquí yo creo que es donde nosotros como radiólogos realmente vamos a hacer la diferencia también. Y bueno,
Los autores del artículo destacan lo que es la importancia de que cada dato que generemos o que generamos con la ayuda de la inteligencia artificial, cualquiera que sea la situación, de alguna manera siempre debe de aportar un valor clínico real, ¿sí? Un valor, yo creo que esa es la palabra clave. Esto significa que no solo debemos enfocarnos en que o en lo que podemos encontrar, ¿no? O sea, básicamente ver el hallazgo, responder la pregunta, sino cómo esos hallazgos impactan de una manera positiva o negativa en el resultado del paciente, en el outcome, en lo que va a salir, en lo que podríamos predecir que puede pasar con este paciente. Imagina, por ejemplo, un paciente de 50 años, ¿no? Que viene con dolor abdominal y al realizar una tomografía, pues ¿qué se va a encontrar? Se puede encontrar sarcopenia, esteatosis hepática, una placa aterosclerosa muy avanzada en la aorta, pero obviamente, como sabemos, pues ninguna de estas condiciones en este momento en particular condiciona o explica el dolor que tiene el paciente. Pero, ¿qué hacemos con estos hallazgos? Sí, créanme que esto va a ser un gran problema. ¿Debemos de iniciar un tratamiento agresivo para todas estas condiciones? ¿O es necesario hacer nada inmediatamente? ¿Le vas a hablar al médico? El paciente va a leer su reporte, porque ya todos leen los reportes y le van a hablar al médico que probablemente ni siquiera está pensando que vas a encontrar eso. Y entonces, ¿qué es lo que el médico se va a ver sobrecargado con esta situación? El paciente prácticamente le dice, oiga, doctor, ¿y qué va a hacer con lo que me encontraron en las coronarias? Porque todo el mundo entiende eso. O con alguna otra de las cosas, ¿no? Entonces, aquí es donde, digamos, donde el riesgo de sobrecargar al clínico y al paciente se va a volver real, ¿sí? Porque vamos a estar haciendo eso. Porque si si el algoritmo lo detectó y tú lo borras, eso podría tener obviamente consecuencias. Ahorita vamos a ver algunas cuestiones éticas sobre esto. Como les digo, hablando de los médicos, porque eso también se ha visto como consecuencia y sobre todo en sistemas de salud como el de Estados Unidos, en donde los médicos familiares, los médicos generales tienen o son, digamos que los que más refieren, los que más mandan pacientes para estudio, pues hay que considerar que muchos médicos pues no están acostumbrados a manejar este tipo de datos que además son probabilísticos, porque eso es lo que le vamos a dar. O sea, lo que vamos a hacer es que encontramos esto y esto tiene un aumento en la probabilidad y te dice, bueno, ¿y eso? ¿Y cómo se lo explico al paciente? ¿Y le va a dar, no le va a dar, infarto? En fin, créanme que es una nueva era esto. Y de alguna forma, les digo esto porque, y viene ahí en el artículo, digo, descrito de otra forma, pero a lo largo de los años, pues he observado que los clínicos en general tienden a preferir las respuestas que son claras. Es decir, bueno, yo te mandé el paciente para que me digas si tienes diverticulitis o no. Lo demás, yo no te estaba preguntando eso, ¿no? Entonces, de alguna manera puede llevar esto a una mala interpretación, a un rechazo quizá al principio de toda esta información que se genere con los resultados probabilísticos que ofrece la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el papel del radiólogo contra esto, en esta era de la inteligencia artificial? Tiene muchos, ya hemos aquí platicado de muchas acciones que deberíamos de tomar y que seguramente vamos a tomar, pero el papel del radiólogo en esta nueva era, en esto que estoy platicando, pues está, digamos, yo lo veo en una constante evolución. Estamos aprendiendo, no solo debemos de interpretar imágenes, sino también yo creo que cada vez más, de gestionar primero enormes volúmenes de datos, porque ahí es donde se van a generar los datos, donde vamos a mezclar toda la información. Finalmente, estoy convencido que va a ser en los departamentos de radiología, donde todo va a confluir, el expediente clínico electrónico, ¿se acuerdan que también ya platicamos de todo este reporte o informe complejo que se va a dar con patología, con imágenes, con estudios del genoma y con todo lo demás? Esa parte integral seguramente se va a dar ahí, ¿sí? Porque nosotros, digamos que tenemos que de alguna manera ser capaces de identificar también con nuestro entrenamiento, con estar en constante educación continua, pues cuál de esa información es valiosa para, al final, ¿qué es lo que queremos? Pues mejorar la salud del paciente. Entonces, en el artículo se menciona que
que los radiólogos, pues digamos, corremos el riesgo de convertirnos en, si así lo decidimos, que espero que no, en máquinas de reporte, ¿no? O sea, simplemente, y en muchos casos, si nos vamos al extremo, y no creo que se vaya a dar, cada vez se está viendo que no, pero en el corto tiempo o mediano plazo, esto podría cambiar. De alguna manera el informe lo hace la inteligencia artificial y nosotros humanos simplemente se necesita para cuestiones legales y vamos a convertirnos en firmadores de esto. Pero esto es algo que yo digo y creo, estoy convencido que debemos de evitar a toda costa. Nuestro valor no está solo en interpretar estudios, sino en ser capaces de traducir esta vasta cantidad de información en, ¿cómo le diríamos? Digamos en estrategias de manejo clínico que realmente beneficien a los pacientes. Yo creo que esa es la clave. Es crucial que los radiólogos tomemos un papel, un rol activo en la creación de guías, ¿sí? No nada más dejar que el American College of Radiology o la Comisión Europea sean las que lo hacen, sino de alguna manera incluso en partes locales, en nuestros propios hospitales, en nuestro sistema de salud. Tenemos que colaborar con esa creación de guías, con las normas que ayuden a manejar esta nueva realidad, porque definitivamente es algo que se va a dar cada vez más. Necesitamos protocolos claros sobre cómo interpretar, cómo comunicar estos nuevos hallazgos a los clínicos. Créanme que es una situación problemática muy interesante, es un challenge, es un reto increíble, pero fascinante, ¿no? Y cómo vamos a asegurarnos de que los datos que generemos de alguna manera también se utilicen de una manera efectiva. Entonces, en la práctica, pues podríamos ver la necesidad de implementar quizá, por ejemplo, viene en el artículo, una nueva categoría en la cadena de los prestadores de salud, como le dicen allá en Estados Unidos, que podrían ser como asistentes clínicos, es decir, profesionales que de alguna manera ayuden a los médicos de atención primaria, que allá son, como les digo, son bastantes, que les ayuden a manejar esa cascada de recomendaciones que surgen de los hallazgos de la inteligencia artificial, ¿sí? Y ahorita está siendo un problema, ya sabemos que afortunadamente el American College of Radiology tiene todas esas guías, ¿sí? De propiedad, appropriateness criteria, los criterios de propiedad que son los que, bueno, en una situación clínica en particular, cuál es el mejor estudio, de acuerdo al consenso, si es que existe, o de acuerdo a la evidencia, si es que existe también. Y entonces, yo creo que dentro de muy poco esta coordinación entre el radiólogo, el médico y el paciente, porque el paciente cada vez está jugando un papel más importante en su propio tratamiento, pues va a ser fundamental para evitar que estos datos se pierdan en el camino. Es increíble, en esta semana me han tocado de 2 situaciones en donde médicos me dicen, es que sabes que el estudio se hizo, uno de ellos era incluso médico, el estudio se hizo y no vio el resultado, ¿sí? Y pasaron meses. Entonces ahora viene con un resultado que era importante, pero que no se le comunicó al paciente, no se le comunicó al médico. No quiero decir quién fue responsable, quién es culpable y cosas por el estilo, pero lo que les quiero decir es que sucedió, y esta semana van 2 ocasiones, en donde finalmente pues pasó el tiempo, ¿sí? Y no vieron el reporte. ¿No sería también necesario que nosotros cuando vemos algo que sea importante, y de eso hay un artículo que acaba de salir probablemente la semana pasada, y cuáles son esas urgencias, ¿sí? Entre comillas, que tenemos que tener de estos hallazgos incidentales? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que levantar el teléfono y hablarle al médico del paciente o decirle al paciente, ¿sabe qué? Encontramos esto, para que le diga a su médico, porque es algo que usted tiene que tomar cuidado para esto. Y bien, pues como les comenté hace ratito, aquí también tengo en mis notas algo que viene ahí, que son digamos, las consideraciones éticas y legales de esto, ¿no? Porque un aspecto que no podemos dejar de lado, pues son todas estas implicaciones, ¿sí? Las cuestiones éticas, las cuestiones legales que vienen con el uso de la inteligencia artificial en radiología. Ya hemos platicado también de esto, de quién es responsabilidad, de quién es la culpabilidad, si la inteligencia artificial no encuentra algo, si tú algo que encontró no le das el valor que tiene, en fin, si tú no encontraste algo porque no aplicaste
un software de inteligencia artificial. Esta semana pasada acaba de salir, yo creo que ayer o antier, otro artículo sobre el diagnóstico que tiene la inteligencia artificial en cáncer de mama años antes de que se diagnostique por parte de los radiólogos. Bueno, hay varios artículos sobre eso. Entonces, bueno, eso es algo con lo que nos vamos a enfrentar, yo creo. Entonces, el artículo pues plantea preguntas muy interesantes sobre esto que les digo, ¿no? ¿Quién es responsable de los hallazgos incidentales? O de los datos que la inteligencia artificial está generando. Y si encontramos algo que es de alguna manera, dicen los autores, potencialmente preocupante, pero que no fue solicitado, pues ¿quién se va a hacer responsable si esa información no se maneja adecuadamente? ¿Es el médico? ¿Es el paciente? ¿Es el radiólogo que no lo comunicó? Y evidentemente con todo esto pues hay un tema, una situación creciente de responsabilidad legal, ya que los radiólogos pues podríamos de alguna manera, y creo que eso va a suceder si no tenemos precauciones, pues vamos a vernos expuestos a más demandas si los hallazgos incidentales no se comunican adecuadamente o no se gestionan como es debido. Entonces yo creo que ahí es importante que vayamos tomando en consideración esto. Porque al mismo tiempo, las otras cosas que van a pasar, y esto pues ya se ha comentado desde hace mucho, es que la siguiente, que es las aseguradoras, pues imagínense que podrían comenzar a usar estos datos para limitar la cobertura o para aumentar los costos de los seguros si tú le encuentras cosas al paciente que no le andabas buscando. Y entonces eso va a ser una cascada también. Porque el paciente te puede reclamar, pues es que ahora resulta que usted dijo aquí que si no hubiera dicho que yo tenía calcificación coronaria, no me hubieran dicho que tenía el riesgo de infarto, y entonces si no tengo riesgo de infarto, entonces ahora como tengo más riesgo de infarto, mi póliza aumentó. En fin, van a hacer cosas. Ustedes han visto, si les interesa el tema, incluso ahorita en radiografías de tórax, en TAC de tórax, que se hace por cualquier otra cosa, la inteligencia artificial te dice si tienes probabilidad con 96% de certeza de que si vas a ser diabético o no. Entonces hay muchas cosas que van a pasar y bueno, definitivamente las vamos a afrontar porque mucho de esto va a ser por parte de radiología. ¿Sí? Recuerden que es la especialidad que más dispositivos médicos está evaluando y utilizando ahorita por parte de todos los que están aprobados en la FDA. El 87% de todos los dispositivos que están aprobados de inteligencia artificial por la FDA son de radiología. ¿Qué otras cosas hay en esta cuestión ética? Bueno, pues lo que ya hemos platicado alguna o dos ocasiones, que también va a haber inequidad. ¿Sí? Hay poblaciones que van a estar desfavorecidas porque van a tener menos acceso a esta tecnología. Lo platicábamos cuando hablábamos de la parte de próstata, ¿se acuerdan? De lo del screening de próstata, lo de la utilización de resonancia magnética. Y bueno, muchas otras ocasiones hemos hablado de esta situación. Entonces, para ir concluyendo, ¿no? Estamos yo creo que en el umbral de una nueva era para la radiología. Está llena de oportunidades, pero también de muchos desafíos que creo que van a ser muy significativos, muy importantes. La inteligencia artificial, pues, promete mejorar mucho nuestra capacidad para diagnosticar, eso lo hemos hablado en múltiples ocasiones, para tratar a los pacientes, pero también trae consigo una avalancha, si le podemos decir así, de datos que debemos de gestionar con responsabilidad y agregarle valor. Como radiólogos, no solo debemos, digamos, abrazar esta tecnología, nos toca, nosotros la estamos manejando, pero también debemos de asegurarnos de que su implementación esté, digamos, alineada con los principios éticos y de valor. Repito, ya esa palabra para mí se me hizo la más importante de todo esto, el valor para nuestros pacientes, que es lo que nosotros agregamos de valor en el cuidado del paciente. El futuro de nuestra profesión está en juego, ¿sí? Créanme que eso es real. Y bueno, hay quien dice que el futuro de la humanidad y todas esas cosas, no voy a entrar en eso, tal vez en mi otro podcast lo haga. Pero aquí realmente nosotros sí tenemos muchas cosas que están jugando en nuestra especialidad y depende de nosotros que sepamos navegar, digamos, en este mar de datos con juicio clínico y con responsabilidad. Creo que son las dos cosas que son muy importantes.
Bien, pues muchas gracias por acompañarme en este episodio de Memorándum. Espero que, pues, que les haya sido útil para, digamos, entender mejor, comprender, para analizar cuáles son los desafíos y las oportunidades que trae la inteligencia artificial en radiología. Ojalá que platiquen entre ustedes, pues, entre sus colegas y demás. Y claro, si lo consideran pertinente, pues por favor compartan pues el podcast o este episodio en particular entre nuestros colegas. Y bueno, como siempre, agradecería mucho sus comentarios, sugerencias, preguntas en todas las plataformas donde publico Memorándum, o en la página de memorandum.mx, o en mi correo de memolizondo@memorandum.mx. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos o nos vemos en la próxima.